7 de la mañana con 33 minutos, como lo habíamos anunciado, se va a conectar vía Zoom nuestra entrevistada ya en el segmento de entrevistas. Muy buenos días, le damos a Geraldina Guerra. Ella es de la Fundación Aldea, que el día de ayer han presentado la actualización de datos de femicidios en el Ecuador. Muy buenos días, Geraldina. Buenos días, un saludo con todos y todas desde la Amazonía ecuatoriana. Quisiéramos saber, para yo no mencionarlos, quisiera que usted nos actualice entonces de estas cifras que se han presentado el día de ayer, los datos de femicidios en el Ecuador en lo que va del año. Los datos realmente son horrorosos y lo tengo que decir, alarmantes. 238 mujeres fueron asesinadas violentamente por razones de género en este 2023 y son datos que ya están caducos, lamentablemente, porque son datos hasta el 25 de septiembre. Y en lo que procesamos la información, generamos la imagen del mapa, parece que ya han ocurrido bastantes más. Así que estamos de luto, 23 víctimas por lo menos eran menores de edad. Señora, 23 víctimas eran menores de edad. Imagine usted, señora, que nos escucha. Estamos con esta otra pandemia que es la violencia en su escalada mortal. Nunca antes en Ecuador han habido tantos femicidios, ni hemos tenido tantas familias afectadas por la violencia femicida. Más de 100 niños han quedado en la orfandad solamente este año. Y esto nos debe dar vergüenza en un país que tenemos la norma, tenemos los protocolos, tenemos las leyes para prevenir y sancionar. Y no lo estamos haciendo, estamos impávidos, quedándonos absortos ante tanta violencia y no reaccionando. Y una cosa más que quisiera contarles es que la principal arma utilizada para perpetrar los femicidios son las armas de fuego, y eso nos horroriza. Ecuador no es un país con tenencia libre de armas, y sin embargo las armas de fuego son el principal arma con la cual nos están matando a las mujeres en el país. Geraldina, muy buenos días. De estas 238 mujeres, el victimario en este caso era su pareja en la mayoría de casos, valga la redundancia. En 5 de cada 10 casos más o menos el perpetrador es su propia pareja o expareja, y eso nos aterra porque significa que en las relaciones íntimas, familiares, más cercanas son también las más peligrosas para las mujeres. Geraldina, justamente hace unas semanas entendíamos un poco y lo conversábamos en esta mesa de trabajo, cuándo se puede tipificar como femicidio, y es, pues lo decíamos, por una persona que está en tu entorno laboral, familiar, etcétera. Y quiero, digamos, poner esto en contexto porque me llama la atención la cifra de las 130 mujeres que han sido víctimas de femicidios, pero que están pues relacionadas a bandas criminales o sicariatos. ¿Cómo se entiende esta cifra de 130 mujeres a manos de sicarios y bandas criminales que ingresen dentro de las cifras denominadas como delito de femicidio? Para entenderlo un poco mejor, Geraldine. Claro, lo que pasa es que estamos haciendo una lectura muy sesgada del COIP, y todo lo que voy a decir quisiera aclarar que tiene que ver con todo lo que está pasando en la región. No es solamente en Ecuador, es un acuerdo entre todas las organizaciones de toda la región de América Latina, porque hemos visto un incremento, unas nuevas formas de femicidio en donde se expresan esas relaciones de poder. El artículo 141 del COIP, en donde está tipificado el femicidio en Ecuador, el COIP es el Código Orgánico Integral Penal, habla de la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Y esa persona será sancionada con pena privativa de libertad. ¿Qué significa esto? No significa que el femicidio es solamente el íntimo, al que usted se refería, tiene que ver con el femicidio íntimo, pero esa es una variante del femicidio. Para que poner un ejemplo más claro, por ejemplo, cuando ocurre una violación, que está tipificado como violación con muerte, ese también es un femicidio siempre. Y, digamos, no lo decimos las organizaciones, esto lo dice el Estado, lo dice el Estado con su protocolo nacional de investigación de muertes violentas de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como femicidio, y eso no se está cumpliendo, a pesar de que Fiscalía General del Estado
tiene un protocolo para ello. Le digo, Geraldine, incluso para entenderlo de mejor manera, el caso justamente del que hablábamos en la mesa de trabajo era el de Leti Cando, que no fue tipificado como femicidio a pesar de que ella fue, digamos, encontrada en el Parque Metropolitano, desmembrada incluso, realmente es una palabra muy fuerte, pero así fue. Entonces, y claro, eso nos decían que como él no había sido de su círculo cercano, como no fue tampoco en el tema laboral, no ejercía, digamos, este poder sobre ella y es por eso que no se lo tipificó como femicidio. Cosas más, cosas menos. Por eso era mi pregunta entonces, Geraldina. No, el femicidio, el asesinato violento de Leti Cando es un femicidio, con todas las letras. Y es un femicidio porque no es el femicidio no solamente es en las relaciones íntimas o cercanas, ese es un error que hay en Ecuador y que hacemos un llamado a la función judicial. Tienen que ampliar la mirada porque la tipificación del COIP no dice eso en ninguna parte. Son relaciones de poder. A una chica que la violan, la descuartizan y la entierran como si fuera basura, esa es una muestra de violencia femicida, ese es un femicidio. Lo que pasa es que no hay nadie quien vigile, quien sancione. Los fiscales y señoras fiscales que hacen eso deberían ser sancionados. Ese femicidio tendría que haber sido en indagación previa ya puesto como femicidio, porque si no se van perdiendo las pruebas. Y por eso el acceso a justicia tiene una brecha muy amplia en Ecuador, porque desde ese primer momento de la indagación previa todo se hace mal. No se recaba la información con la mirada de género, con la mirada de que es un femicidio. Y esa es justamente nuestra alerta. ¿Cuántas familias están pasando por esta situación y no pueden acceder a justicia? Y lo estamos nombrando ahora como femicidios en sistemas criminales porque hemos visto que son femicidios porque tiene una violencia femicida, una violencia en donde los cuerpos de las mujeres se objetivizan en relaciones de poder y se utilizan para marcar territorios, para mandar amenazas, para tener, digamos, desquitarse de las otras bandas delincuenciales. Y eso también es un femicidio, así lo dice el protocolo latinoamericano y el protocolo nacional de investigación de muertes violentas. Y eso no se toma en cuenta en Ecuador y no hay ninguna instancia que esté vigilando o sancionando que así sea. Y eso nos alarma. A mí me llamó la atención algo que usted mencionaba y es que este problema del femicidio, que en otros países lo dicen feminicidio, es algo ya regional. A escala de nuestro continente, el Ecuador, ¿en qué lugar se encuentra con esta negativa cifra de tener tantos femicidios? Nosotros estamos más o menos en el tercer lugar, después de México y después de Honduras. Nos debería alarmar. Y están circulando armas de fuego con las cuales están perpetrando los femicidios. Para que tengan una idea, antes de COVID-19, la principal arma utilizada para los femicidios eran las armas blancas. Y hemos dado un salto, pero es que es exacerbante el uso de armas de fuego para matar a mujeres. Y estos femicidios en sistemas criminales son variados. Eso que, por ejemplo, le llaman sicariato. Resulta que le dicen sicariato y ya no investigan como femicidio. Por ejemplo, el caso de Valeria Campos. El caso de Valeria Campos, que su pareja fue quien contrató a los 4 sicarios. Y el sistema judicial no permite que se sancione como femicidio. Por lo tanto, su familia tiene poco acceso a medidas de reparación. Ha sido la lucha de su madre, Anabel Campos, y de Madres Coraje quienes han logrado ese acceso a la reparación integral. Pero yo les pregunto, si el que manda a matar es el marido, es mucho más claro que es un femicidio y aún así el sistema judicial no lo tipifica y no lo registra como femicidio y eso hace que los femicidios se invisibilicen y cuando se invisibilizan la familia no accede a la justicia, no accede a las medidas de reparación a las cuales tienen derecho. Geraldina, y nuevamente, para tenerlo un poco más claro también nosotros, en el tema precisamente de bandas criminales y sicariatos, si bien es cierto, usted pues enuncia un caso en donde podría ser que el cónyuge ha mandado a matar a una persona que debería tipificarse como femicidio. ¿Qué pasa cuando es una banda criminal y tal vez desde este, entre comillas, de enfrentamiento de bandas en donde una mujer resulta también asesinada? A ese también se lo está contando dentro de esta cifra de 130 mujeres asesinadas por bandas criminales. ¿Y por qué se lo tipifica también como femicidio cuando podríamos ver que es un caso similar, digamos, a una guerra entre bandas cuando es asesinado un varón?
Es que esa guerra entre bandas, de quien está cobrando las vidas es de las mujeres. Acuérdense qué dice el tipo penal, relaciones de poder. Cuando esas relaciones de poder afectan diferenciadamente a hombres y mujeres, nos debería llamar la atención. Cuando las mujeres o el cuerpo de las mujeres es botín de guerra entre bandas delincuenciales, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de un sicariato, de un simple asesinato. Estamos hablando del uso y objetivización del cuerpo de las mujeres. Y eso justamente son las relaciones de poder. Eso justamente es la violencia femicida. ¿Qué más violencia femicida puede haber a una chica que la acribillan? No le disparan una vez ni dos, le disparan 5, 10 veces, 20 veces, luego la despedazan y la dejan tirada en la cuneta y antes la violaron. ¿Qué más? Por líos entre bandas. Eso es una expresión de la violencia femicida y es lo que en América Latina, no solo en Ecuador, estamos llamando femicidios en sistemas criminales, porque hay una escalada en toda la región a partir de COVID-19 que no se había visto antes. Y eso es algo que tiene el Estado y los estados que tomar en cuenta, tomar atención y empezar a nombrarlo como tal, porque parece que son vidas desechables. Entonces son mujeres que se dejan tiradas en las cunetas y acceden a justicia. Yo le pregunto al sistema judicial, ¿dónde está la investigación previa, la indagación con el debido proceso? No hay una mirada, porque como eran de bandas, porque como era la esposa de cualquier banda delincuencial, entonces como que la vida fuera desechable. Y eso es misoginia, eso es odio, eso son relaciones de poder, por eso son violencia femicida. Y Ecuador tiene una deuda con todas las familias de las mujeres asesinadas por ese tipo de violencia. Yo quería justamente también, para cerrar, llegar a eso. Recuerdo en días anteriores que conversábamos sobre los niños que quedan huérfanos por el asesinato, por el femicidio de sus madres. Ustedes, como una organización, una fundación social, ¿están colaborándoles también? ¿De qué manera se les brinda apoyo a estos infantes que lastimosamente pues pierden al ser más querido que uno tiene, que es la madre? Digamos, las organizaciones no tenemos el rol, digamos, de poder, no tenemos ni la competencia de poder que las familias accedan a los derechos. Lo que hacemos es la denuncia, como en este medio de comunicación. Lo que hacemos es decirle al MIES, al ministro del MIES, que este año, solo este año, sociedad civil tiene registrado por lo menos, digo por lo menos porque en muchos casos no tenemos el dato, 122 hijos e hijas que han quedado en la orfandad. Eso quiere decir que este año, solamente en el 2023, ya se debieron haber entregado por lo menos 122 bonos a las familias víctimas de femicidio, es decir, a la abuela, a la tía, a la hermana que se queda a cargo de los hijos e hijas de las víctimas. Y eso es lo que parece que nos falta también, porque no se llega a la cifra, porque el MIES no tiene un registro de los hijos y las hijas, porque necesitamos un registro, digamos, digno, voy a decirlo de esa manera, en donde el MIES tenga acceso a los contactos de la familia que se queda con los hijos e hijas, donde haya todo un sistema de protección que protege a los menores, y eso es lo que nos hace falta, y esa es la deuda del Estado. Bien, Geraldina, muchísimas gracias por esta entrevista en Conexión vía Zoom. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias a ustedes, buenos días. Bien, conversábamos con Geraldina Guerra de la Fundación Aldea precisamente sobre esta actualización de cifras en femicidios. Alarmantes, sin duda alguna.